¿Qué pasaría si la figura más temida del sur de los Estados Unidos no hubiera sido un soldado, un bandido o un asesino, sino una mujer nacida en cadenas, alguien a quien ningún hombre se atrevía a desafiar? ¿Y si los susurros hablaran de hombres poderosos que desaparecieron después de compartir una sola noche en sus brazos, sus nombres borrados como si la tierra misma los hubiera tragado? ¿Y por qué, casi 200 años después, su recuerdo todavía flota como humo sobre las ruinas de una plantación olvidada? Esta no es una fábula de sombras destinada únicamente a asustar a los niños. Esta es la historia de Sade, la mujer esclavizada que sedujo, que desapareció y que regresó convertida en algo mucho más terrible que la carne. ¿Estás preparado para descubrir lo que la historia intentó enterrar? Era el año 1834. Bajo el calor denso y sofocante de Luisiana, donde el aire se pegaba a la piel como tela húmeda, se alzaba la hacienda de los Elliot. Era una casa orgullosa, vasta y resplandeciente, con paredes blanqueadas y columnas altísimas que parecían colmillos de una bestia monstruosa atravesando el cielo. La tierra que se extendía a su alrededor despedía un perfume extraño, dulzura de magnolia mezclada con el amargo sabor metálico del hierro, como si el propio suelo recordara las incontables vidas aplastadas sobre él, cada gota de sangre filtrándose en sus raíces. Los Elliot eran una familia antigua, su riqueza y arrogancia heredadas a través de generaciones. Descendían de comerciantes ingleses que alguna vez habían traficado con azúcar, algodón y carne humana. Su apellido era su arma, afilada, pulida y llevada con orgullo. Cada viga de la casa, cada acre de campo, cada moneda en sus cofres se había levantado sobre las espaldas dobladas y los espíritus quebrados de los esclavizados. Entre ellos estaba Sade. Había llegado joven, quizá poco más que una niña. Nadie conocía su edad exacta, se la había medido no por años, sino por su resistencia. Su piel era oscura, profunda, brillando como obsidiana pulida. Sobre su cuerpo se distinguían tenues cicatrices geométricas, marcas de su tribu, patrones que alguna vez hablaron un lenguaje de pertenencia y que ahora habían sido reducidos al silencio. Rara vez hablaba, y jamás sonreía. Sin embargo, sus ojos, negros, inmóviles, insondables, no dejaban escapar nada. Los demás murmuraban historias sobre ella. Algunos aseguraban que había sido hija de una sacerdotisa en una aldea devorada por el fuego. Otros juraban que había sobrevivido al paso intermedio en el vientre de un barco maldito, la única superviviente de una fiebre que había matado tanto a la tripulación como a los cautivos. Y había quienes decían que ella no dormía nunca, que solamente esperaba, infinitamente paciente, por algo que nadie más podía ver. A diferencia de muchos, Sade no fue enviada a los campos. Fue llevada a la casa. Thomas Elliot, el hijo mayor, la sacó él mismo de los barracones. Thomas era joven, mimado y embriagado por la crueldad que crece en los hombres que creen que el mundo ha sido creado para que lo destruyan con sus manos. La reclamó como reclamaba todo, con violencia, repetidamente, con la arrogancia vacía de alguien convencido de que sus pecados eran un derecho divino. Por las noches, cuando las puertas se cerraban y el silencio oprimía las paredes, Sade lo soportaba. No lloraba. No suplicaba. Se quedaba inmóvil, con la mirada fija no en él, sino en el techo, en los hilos de luz de luna que se colaban por las rendijas de la madera. Su quietud enfurecía a Thomas. Quería que ella se rompiera, que gritara, que le implorara, que le recordara que tenía poder. En cambio, ella no le daba nada. Ni siquiera miedo. Y así, con el tiempo, el poder comenzó a cambiar de lugar. Porque fue Thomas quien empezó a temblar, Thomas quien comenzó a temer el silencio que seguía a sus encuentros más que a cualquier rebelión. Ella nunca se estremecía bajo sus golpes. Nunca sangraba donde debía hacerlo. Sus ojos, pacientes y antiguos, parecían estar contando los segundos hacia un momento final que él no podía ver. Caroline Elliot, la madre de Thomas, empezó a notar la diferencia. Observaba con inquietud el deterioro de su hijo, pero miraba a Sade con aún más atención. La muchacha se movía por la casa como una bruma, intocable, inmune al castigo o a la crueldad. Incluso los demás esclavizados la evitaban. Susurraban su nombre únicamente con la cabeza gacha, como si pronunciarlo demasiado fuerte pudiera atraer la desgracia. Los susurros se volvieron más oscuros. Algunos decían que las cosechas se marchitaban allí donde caía su sombra. Otros aseguraban que durante una fiebre que arrebató la vida de 3 niños en una sola noche, Sade había puesto su mano sobre un bebé moribundo y que al amanecer el niño aún respiraba, aunque sus padres fueron encontrados rígidos y ennegrecidos en su cama. Samuel Elliot, el patriarca, desechaba esas historias como tonterías. Decía que la superstición era una enfermedad de las mentes ociosas. Sin embargo,
Incluso él, duro y despiadado como el hierro, no sostenía la mirada de Sade por mucho tiempo. Había en su quietud algo más antiguo, más profundo, algo que incluso a él lo inquietaba. Le dieron un pequeño rincón en el ático como habitación. Sin cadenas. Sin guardias. Y, aún así, ella nunca abandonaba la casa. Nunca se unía a los demás en el río para bañarse, nunca caminaba por los campos. Sin embargo, cada mañana aparecía impecable, su cabello recogido en una corona de espirales negras, su ropa de lino planchada y resplandeciente. Nadie veía quién la atendía, y nadie se atrevía a preguntar. Una noche, Thomas Elliot subió las escaleras del ático y entró en la habitación de Sade. Nunca más se le volvió a ver. Cuando la familia la interrogó, ella pronunció solo 4 palabras, suaves pero inquietantemente resonantes: «Él no está aquí». Su voz fue delicada, pero el sonido pareció expandirse por la casa como el tañido de una campana en una sala invisible. La familia buscó desesperada, en los campos, en los bosques, a lo largo de la ribera. No hallaron nada. Ni sangre, ni tela rasgada, ni siquiera el más leve rastro de lucha. Su cuarto permanecía intacto, su cama tendida con cuidado. Lo único que quedó fue un viento helado que recorrió la plantación aquella noche, llevando consigo un silencio tan profundo que se clavaba en el pecho, más pesado que el luto. Sin un cuerpo que sepultar, los Elliot enterraron un ataúd vacío. La vida en la hacienda siguió tambaleante, aunque todo había cambiado. Sade comenzó a llevar un lazo azul pálido, bordado, el mismo adorno que Thomas solía guardar en el bolsillo de su chaqueta. Lo lucía sin explicación. Desde ese día, las noches en la plantación Elliot se transformaron. Los perros dejaron de aullar, los pájaros callaron, y dentro de los pasillos huecos de la casa resonaban pasos leves, pasos que no pertenecían a ningún ser vivo. Las semanas pasaron, y con la ausencia de Thomas, la hacienda empezó a marchitarse. No en sus campos ni en sus estructuras, sino en el aire mismo. El ambiente se volvió espeso, húmedo y pesado, como una respiración contenida demasiado tiempo bajo el agua. Los hombres y mujeres esclavizados, con la espalda encorvada por el trabajo, lanzaban miradas nerviosas hacia la mansión, sus movimientos se hicieron más lentos, sus voces más bajas. De noche rezaban, pero no al Dios de los sermones dominicales. Sus plegarias se dirigían hacia algo más antiguo, algo que yacía en la tierra bajo sus pies, algo que escuchaba. Las historias se propagaban con rapidez. Decían que habían visto a Sade caminar descalza hacia el pantano de cipreses en el límite de la propiedad. Iba sola, deslizándose entre los árboles cubiertos de musgo, desapareciendo hasta el amanecer. Siempre regresaba intacta, con el cabello liso, las ropas inmaculadas, como si el barro no la hubiera tocado jamás. Algunos susurraban que en el corazón de aquellos pantanos vivía un ser que ningún hombre blanco creía real, una mujer hecha de hueso y humo llamada Mama Celá. De Mama Celá se decía que era una anciana ciega, con la piel agrietada como cuero reseco y los dientes limados hasta convertirse en toscos colmillos. Había sido comadrona, sacerdotisa y envenenadora. Traía consigo, desde una tierra devorada por el fuego, los últimos ritos de dioses desterrados hacía siglos, dioses que no bebían vino, sino sangre y memoria. Los blancos la creían muerta desde hacía tiempo, si es que pensaban en ella. Pero los esclavizados sabían la verdad, algo tan viejo nunca muere en silencio. Y Sade estaba cambiando. Después de cada visita al pantano, volvía distinta. No más ruidosa, no más silenciosa, sino más densa, como si la gravedad misma se intensificara a su alrededor. Las conversaciones entre las mujeres cambiaron. Ya no la miraban con lástima. Sus susurros ahora cargaban con algo más frío, miedo. La prueba llegó en una noche húmeda. Un bebé cayó enfermo en los barracones, su diminuto cuerpo temblaba bajo una fiebre violenta. Desesperada, la madre lo sostuvo contra su pecho mientras su respiración se volvía cada vez más débil. Sade se acercó. Colocó su palma sobre la frente del niño. El llanto cesó. La fiebre desapareció. Pero cuando la madre lo miró de nuevo, el rostro del pequeño estaba vacío. La fiebre se había ido, pero también su risa. El bebé nunca volvió a sonreír. Los sucesos extraños se multiplicaron en la mansión. Los espejos se agrietaban sin causa. La leche fresca se cuajaba segundos después de ser servida. Un retrato de Thomas, que colgaba con orgullo en el comedor, comenzó a desvanecerse no por el paso del tiempo, sino como si la pintura misma retrocediera con repulsión. Sus facciones se borraron hasta convertirse en una mancha pálida y vacía. Los sirvientes se negaban a entrar en esa habitación.
Samuel Elliot, el patriarca, se burlaba de esos temores, llamándolos debilidades de la mente. Pero incluso él empezó a deteriorarse. Sus manos se aferraban más a la botella que a cualquier otra cosa. Cada noche se encerraba en su estudio. Y, al despertar, empapado en sudor, a veces encontraba huellas de barro que atravesaban el suelo y se detenían justo en la puerta de su dormitorio. Mientras tanto, Sadellano permanecía en silencio en el ático. Se movía por la casa como si le perteneciera, se sentaba en la mesa a cenar sin invitación, permanecía de pie tras las sillas con las manos cruzadas, su presencia imposible de ignorar. Nadie se atrevía a pedirle que se marchara. Cuando Caroline Elliot levantó la voz en protesta, las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Una espina de pescado se incrustó allí, aunque no se había servido pescado en la comida. No volvió a hablar durante 3 días. Y entonces llegó la segunda desaparición. Jeremiah, el joven capataz traído de Savannah, había mostrado un interés vulgar por Sade. Atrevido, ruidoso y grosero, se burlaba de ella abiertamente, llamándola bruja con una sonrisa torcida, retándola a maldecirlo. Una noche, envalentonado por el whisky de maíz y su propia arrogancia, la siguió escaleras arriba. Nunca regresó. Jeremiah, el nuevo capataz, se había mofado de ella sin recato. La llamó bruja con una mueca confiada, desafiándola a demostrar su supuesto poder. Esa noche, inflado de alcohol y soberbia, subió tambaleante tras ella. Su sonrisa se desvaneció en silencio. Jeremiah nunca volvió. A la mañana siguiente, su cuarto parecía intacto, la puerta sin seguro, la cama bien tendida. Y, sin embargo, las sábanas estaban húmedas, impregnadas de un extraño residuo que olía vagamente a cobre y tierra mojada. En la pared, sobre la cama, estaba dibujado con un fluido oscuro un espiral dentro de otro espiral, torcido, inquietante, lleno de un significado que nadie se atrevía a nombrar. Los esclavizados reconocieron el símbolo, pero ninguno pronunció palabra. Samuel Elliot lo borró con un paño empapado en brandy, maldiciendo con furia. Pero al amanecer, la mancha volvió a aparecer, más tenue, como si la pared misma recordara. Tras la desaparición de Jeremiah, la tierra pareció retroceder. El algodón creció débil, sus copos se marchitaban antes de la cosecha. El ganado abortaba. Una sensación de podredumbre se filtraba en todo. Una de las hijas de los Elliot comenzó a susurrar a una hermana invisible en su cuarto infantil. A esa hermana fantasma le dio un nombre, Sade. ¿Y la verdadera Sade? No decía nada. Solo observaba, con esa misma paciencia inmutable, mientras en lo profundo del pantano, Mama se la susurraba a los huesos de los olvidados. Para mediados del verano, el aire mismo se abatía sobre la plantación como un sudario húmedo, lo bastante espeso para ahogar los pulmones. Los campos se marchitaban temprano, los copos blancos de algodón se volvían marrones y viscosos en los tallos. Las moscas se multiplicaban en enjambres grotescos, pegándose a los alféizares, llenando los tazones de sopa, arrastrándose dentro de las bocas de los cerdos recién sacrificados. Los trabajadores murmuraban sobre maldiciones, pero nunca cerca del ático, nunca dentro del alcance de su nombre. La habitación infantil donde Thomas solía jugar fue sellada con clavos. Aún así, quienes pasaban por allí después de la medianoche juraban escuchar sonidos en su interior. No eran gritos, sino algo peor, un ritmo de respiraciones bajas y húmedas, como si el cuarto mismo estuviera vivo, alimentándose en la oscuridad. Una tarde, en un arrebato de furia, Samuel ordenó que derribaran la puerta. Dentro, la estancia brillaba con un pulido antinatural. No había rastro de polvo, la madera relucía como recién fregada. Sin embargo, el aire estaba cargado con el hedor de lirios abandonados demasiado tiempo en el agua, una podredumbre dulce mezclada con descomposición. Esa misma noche, Samuel cayó enfermo. La dolencia comenzó con temblores violentos. Luego llegaron los sueños. En ellos, Thomas aparecía con los ojos cosidos, los labios abriéndose para hablar, pero en lugar de palabras, salían gusanos retorciéndose. Samuel despertaba gritando. Empezó a dormir con su rifle junto a la cama. Una madrugada, cuando su esposa intentó consolarlo, él la golpeó con tanta fuerza que cayó sangrando. Al amanecer, afirmaba no recordar nada. Otros iban y venían, comerciantes, vecinos, socios. Y todos, tarde o temprano, se encontraban con Sade. Había comenzado a vestirse con los trajes de la difunta hermana menor de la señora Elliot, que se había ahogado años atrás en el pozo de la plantación. La semejanza era perturbadora, como si aquella niña muerta hubiera crecido y regresado. No dirigía palabra a nadie,
pero quienes la veían llevaban consigo su recuerdo, una mirada, un perfume tenue, una presión en el pecho que persistía horas después de abandonar la hacienda. Esa temporada, 3 hombres desaparecieron. Un comerciante de Baton Rouge dejó tras de sí únicamente una herradura, medio enterrada en el camino, todavía caliente al tacto. Otro fue hallado días después, vagando por los cañaverales, con las cuencas vacías y la boca murmurando palabras en un idioma que nadie reconocía. El tercero jamás apareció, salvo por su anillo, que semanas más tarde fue encontrado en el vientre de un bagre abierto para la cena. Al fin, desesperados, los Elliot llamaron a un predicador de Nueva Orleans. El reverendo Carrobay llegó armado con un crucifijo de madera negra y una bolsa de clavos de hierro, declarando que la casa estaba profanada, sus cimientos agrietados por el pecado. Se negó a dormir bajo su techo. Su sermón tronó con furia, palabras destinadas a limpiar la podredumbre. Pero cuando llamó a Sade al frente, ella obedeció sin vacilar. Se presentó en el altar, con la cabeza inclinada, las manos entrelazadas. Ni miedo, ni resistencia. El reverendo la miró al rostro, y algo se quebró en su interior. Su voz titubeó. Lágrimas brotaron de sus ojos sin aviso. Ante las miradas de toda la hacienda, comenzó a llorar sin control. Esa noche abandonó la plantación sin pronunciar palabra. Días más tarde, corrió la noticia. Había sido encontrado colgado de su propio cinturón, detrás de la sacristía de su iglesia. ¿Y Sade? Ella permaneció. No como sirvienta, no como sombra. Ahora se sentaba en la mesa de la familia, en el lugar donde Thomas había cenado, su presencia llenando el cuarto como humo que asfixia pero que no puede atraparse. En el largo comedor, Sade tomó el asiento que una vez perteneció a Thomas, frente a Samuel. Él ya no era capaz de sostener su mirada. Su presencia era como humo, denso, sofocante, imposible de escapar y, sin embargo, intangible. La señora Elliot se encerró en sí misma, pasando horas aislada, murmurando febrilmente frente a los espejos como si fueran los únicos capaces de responderle. La hija menor, Clara, desarrolló un extraño ritual. Cada mañana recogía los cadáveres de pájaros muertos y los depositaba con cuidado en la puerta de Sade, como si fueran ofrendas. Y en medio de todo, nadie en la casa se atrevía a pronunciar el nombre de Sade. Era como si hacerlo fuera invocar algo que ya habitaba entre ellos. La revelación llegó con el fuego. Tal vez fue descuido, tal vez intención, una lámpara de queroseno encendida demasiado cerca de las cortinas de la cocina. Al amanecer, el ala este había sido devorada. Sus muros ennegrecidos y agrietados, el humo trepando por las vigas como una bestia atrapada intentando huir. Los sirvientes luchaban contra las llamas con cubos de agua, mientras la familia Elliot observaba desde el césped, su silencio más denso que el humo. Cuando las últimas brasas se apagaron, lo que quedó no fue ruina, sino descubrimiento. El derrumbe del suelo en el pasillo sur reveló una cámara oculta que nadie recordaba haber construido. No era cuadrada como una bodega, sino circular, descendiendo en espiral como la curva de una concha marina. De ella ascendía un hedor sofocante, una mezcla de moho, sangre vieja y algo mucho más antiguo, algo que no pertenecía a ninguna época viviente. Samuel ordenó sellar la entrada de inmediato. Pero la curiosidad los traicionó. Eli, un joven esclavizado, se deslizó dentro antes de que las tablas cubrieran la abertura. Cuando emergió, su rostro estaba vacío, sus ojos fijos en un horizonte distante. Ni una sola palabra escapó de sus labios aquel día, ni jamás. Sus manos temblaron durante horas, como si lo que hubiera visto aún se aferrara a su piel. La noche siguiente, Samuel descendió al interior de la cámara con una linterna en mano. Lo que descubrió quebró los últimos fragmentos de su cordura. Las paredes estaban forradas de huesos, huesos humanos. Docenas, tal vez más. Muchos aún conservaban jirones de tela fina, chaquetas con costuras cuidadosas, anillos incrustados en dedos frágiles. Los cráneos estaban abiertos con un corte limpio por el centro, como si hubieran sido partidos como fruta. Y en el corazón de la espiral yacían los restos de Thomas Elliot. Su cuerpo había sido dispuesto con grotesco cuidado. Una máscara de cera estirada sobre su rostro preservaba una parodia torcida de sus facciones, sus cuencas oculares huecas. Su boca, cosida con crin de caballo, contenía en su interior un ídolo de marfil, tallado en la figura de una mujer sin ojos y con demasiados brazos. Samuel se desplomó, con risas y gritos desgarrando su garganta hasta que se confundieron en un solo sonido. Cuando otros lo sacaron del pozo, mordía y arañaba como un animal salvaje. Desde aquella noche, no volvió a pronunciar palabra humana alguna. La casa se disolvió en una locura silenciosa.
La señora Elliot se encerró en la sala de música, tocando el mismo himno una y otra vez en el piano hasta que sus dedos se abrieron y sangraron sobre las teclas. Clara fue hallada una mañana en el jardín, inmóvil, con el regazo lleno de mariposas muertas, sus alas apagadas bajo la luz de la mañana. Y Sade recorría los pasillos sin impedimento, su expresión indescifrable, su presencia a la vez suave e insoportable, como si existiera entre la sombra y la carne. Entre los esclavizados, los susurros se transformaron en leyenda. Algunos creían que Sade había sellado un pacto en el pantano, entregando su sufrimiento a cambio del poder de cosechar las almas de quienes la habían quebrado. Otros murmuraban que nunca había sido humana, que solo vestía la piel de una mujer mientras aguardaba el momento de revelar su verdadero propósito. Sin embargo, nadie huyó, nadie se rebeló. Todos esperaban, conteniendo el aliento, lo inevitable. Una tarde, un explorador de la Unión llegó cabalgando por delante de su compañía. Encontró las puertas de la plantación abiertas, los campos desbordados de maleza, la gran casa extrañamente intacta. En el interior, el silencio se aferraba como polvo. En la biblioteca, bajo las tablas del suelo, descubrió un diario envuelto en piel engrasada. Sus páginas eran frágiles pero legibles. No llevaba título, solo una inscripción final trazada en tinta carmesí, a la vez elegante y primitiva. No mato por odio. No castigo por placer. Solo devuelvo lo que fue robado. Y lo que fue robado fue todo. Estaba firmado con un único nombre, Sade. Para el invierno de 1835, la plantación Elliot había desaparecido de la memoria de los pueblos vecinos. El correo dejó de llegar. Los campos fueron reclamados por espinas y enredaderas que parecían empeñadas en estrangular lo que aún quedaba. Ya no volaban pájaros sobre ella. Incluso el silencio tenía sabor a abandono. Los animales vagabundos evitaban el lugar, bordeando sus límites como si algún instinto les advirtiera mantenerse lejos. Hasta los insectos, antaño espesos en el aire veraniego, se desvanecieron, dejando los terrenos inquietantemente inmóviles. Dentro de la cáscara hueca de la casa, el tiempo mismo parecía deshacerse. Samuel Elliot, antaño un hombre de férrea disciplina, deambulaba por los corredores demacrado y con los ojos hundidos, su ropa manchada, sus labios murmurando fragmentos de canciones infantiles a nadie. Su esposa fue encontrada sin vida en la bañera, las muñecas abiertas con una navaja de afeitar, el agua a su alrededor teñida de rojo óxido. Clara, la menor, se internó en el bosque una tarde al caer el sol y nunca regresó. Solo hallaron su chal, impregnado durante días con un tenue aroma a lilas. A través de toda aquella descomposición, solo Sade permaneció inmutable. Caminaba por la casa como si siempre le hubiera pertenecido. No encendía fuegos, no preparaba comidas, y sin embargo, nada se echaba a perder en su presencia. Ningún polvo se posaba donde sus pies descalzos pasaban. Por las noches, suaves nanas flotaban desde la vieja guardería, cantadas en una lengua más antigua que la propia escritura sagrada. En el ático, las muñecas de Clara reaparecían, dispuestas en círculos, sus bocas cosidas con hilo dorado, como si guardaran secretos demasiado terribles para ser pronunciados. Entonces llegó la tormenta. Se alzó desde el golfo como un ser vivo, un nubarrón negro sin truenos, que avanzaba lento, sofocante, como si hasta los cielos contuvieran el aliento. Durante 3 días se cernió sobre la hacienda de los Elliot. En la tercera noche, un rayo golpeó la torre donde la campana de la capilla había permanecido en silencio por años. La campana sonó una sola vez, y esa nota fúnebre resonó durante millas. Al amanecer, la casa no era más que cenizas. Jamás se recuperaron cuerpos. Ningún sobreviviente emergió de los restos. La tierra fue abandonada a la podredumbre, sin comprador, sin dueño. Los viajeros que se aventuraban demasiado cerca susurraban sobre extrañas aflicciones, hemorragias nasales repentinas y agudas, luces espectrales que titilaban entre los árboles, sueños de ser observados por una mujer que no proyectaba sombra. Décadas después, en los últimos años de la Guerra Civil, un regimiento de soldados de la Unión tropezó con las ruinas cubiertas de maleza. Entre los escombros desenterraron una bodega sellada con hierro. Les tomó horas forzar la puerta. En el interior no había cadáveres, solo una silla, una mesa y un único libro encuadernado en cuero, intacto, sin moho ni marcas de fuego. La última página llevaba escrita una sola línea, trazada con una claridad escalofriante. Para despertar lo enterrado, basta con recordar. Entre las páginas quebradizas descansaba una cinta, azul pálida, bordada, que conservaba el aroma entremezclado de magnolia y ceniza. De Sade nunca se encontró rastro.
Pero en todo el sur, en cada plantación donde la crueldad reinaba sin freno, persistían los susurros. Había quienes hablaban de una mujer que llegaba en la noche. Una mujer que permanecía de pie observando, sin parpadear. Una mujer cuyas promesas viajaban en el viento y resonaban en los huesos de los culpables. La llamaban por muchos nombres, pero los que realmente comprendían sabían la verdad, el nombre nunca importaba. Ella no era venganza. Ella era memoria.